Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Mariana Planels. Quiero agradecer este espacio a la doctora Selva López que me permite este momento para comentar sobre un taller que voy a hacer en el Colegio de Nutricionistas el miércoles 31 de marzo a las 5 de la tarde. Es un taller que se llama Necesidad de un cambio de paradigma en medicina, ¿sí? Es claro de que tenemos que hacer un cambio de visión, esta visión sobre la cual nos apoyamos justamente para atender en nuestra actividad profesional, pero también es información que nos ayuda en la parte personal y de nuestro entorno, de familia, de amigos. Así que vamos a comenzar más que nada describiendo este paradigma sobre el cual apoyamos nuestras ciencias al momento, que es el paradigma de la física newtoniana. ¿Sí? Un sistema cartesiano, materialista, que nos dice que hacemos toda la parte de nuestra realidad, la estamos viendo solamente como que existen objetos materiales, ¿sí? Cuando nosotros vemos cualquier objeto y lo estudiamos, vemos que está formado por moléculas, que está formado por átomos. Y ahí quedó. Entonces, después las implicancias que tienen a nivel social este paradigma es un paradigma de competición, ¿sí? Porque el darwinismo nos estaba diciendo que dentro de la evolución del ser humano, el ser que logra justamente evolucionar y adaptarse a su medio es el organismo más fuerte que se puede adaptar. Por decirlo de alguna manera, el que tenga como más herramientas, pero además esto ya se confunde hacia un tema más de competición, porque luego vemos que la realidad de las cosas es que en la naturaleza de la cual nosotros formamos parte, lo que se trabaja es en colaboración, no en competición con la idea de que tenemos que aplastar a otros, ser mejor que otros, ¿no? Es como que una hormiga no se anda planteando si es mejor que un escarabajo, es como que cada uno tiene su contribución y agarra lo que necesita de la naturaleza y al mismo tiempo da su trabajo, su servicio también a la naturaleza. Entonces, cuando pasamos a un paradigma más cuántico, ¿sí? Ya desde 1920, pero antes también, pero ya desde 1920, se describen los fundamentos de la física cuántica y nos habla de un montón de cosas que están casi opuestas al sistema newtoniano en el cual nos basamos actualmente. Entonces, en vez de que todo es materia, como logramos tener también instrumentos que nos permitieron ver adentro de las moléculas, adentro del átomo, y vemos que adentro del átomo el 99,9999% es vacío, o sea, está vacío. La mayor cantidad de sustancia de la que está conformado un átomo es vacío, que ya vamos a ver que no está vacío, sino que está lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de energía. Entonces esto nos está hablando que el origen fundamental de todo tiene que ver con esta energía invisible que ocupa todos los espacios que nosotros, aunque no los podemos ver, ya podemos comprobar de que existe. Le podemos llamar, por ejemplo, campo cuántico. También después vamos a ver que se le puede llamar esta conciencia universal también, porque este campo cuántico, al ser de energía, la energía es análoga a lo que llamamos información, ¿sí? Toda esta información, toda esta energía está contenida en el vacío y no solo eso, sino que en cada centímetro cúbico de este vacío hay energía potencial infinita, digo, porque tiene la información del todo. Cada mini, eso después ya lo vamos a ver, que se forma todo a partir de las mini, en el nivel Planck, ¿sí? Imaginemos como mini partículas que se van conformando, uniendo en un determinado patrón que va a generar lo que sería un protón. Y después el protón se va a conformar de una determinada manera que va a formar átomos y va a formar
todos los elementos de la tabla periódica y todo lo que conocemos nosotros como objetos en nuestra realidad. Pero todo está de alguna manera condicionado y formado por estas mini Plancks que no nos quiero complicar ahora, pero son como mini agujeritos negros que contienen toda la información. O sea, nosotros podemos ver que en un protón la masa del protón es igual a la masa del universo. ¿Sí? Estamos hablando de que entonces la información que contiene es como se le llama holográfica. Un pedacito tiene la información sobre el todo. Nosotros lo que hacemos es simplemente con nuestro cerebro conectar como una antena a ciertas informaciones de ese campo cuántico. Entonces ya vemos la importancia de que cuando pasamos nuestra visión desde algo en lo que todo es objeto material y que solo existe lo que puedo ver, tocar o experimentar a través de los sentidos, pasamos hacia otra visión en donde todo es energía. Entonces, por ende, todo lo que tiene que ver con enfermedades, en vez de etiquetarlos como si fuesen un objeto, una enfermedad, es tal y se le etiqueta a un grupo de síntomas y síntomas un nombre para el cual después vamos a encontrar un fármaco, que es lo único con lo que tiene una de las principales herramientas que tiene la medicina tradicional, la medicina moderna. Entonces, que justamente ese es otro objeto, una píldora, una cápsula, un polvo. Entonces, logramos ver que ya lo podemos ver, que nos quedamos como un poquito cortos con esa visión y que muchas veces los remedios que nosotros ingerimos para mejorar una condición, lo que estamos haciendo en realidad es suprimiendo un síntoma, pero no estamos viendo o encarando bien la raíz del asunto, de cuál es el mensaje detrás de esto que empezamos a ver ya no como enfermedades, sino como desbalances en este fluir de energía a través del cuerpo, ¿sí? Vamos a ver que hay descritos 5 cuerpos de conciencia. Entonces está el físico, está el energético, el mental, supramental y el espiritual. Así que vamos a también hablar en la parte más teórica de las diferencias entre nuestro ser espiritual y nuestro ego. Vamos a ver que la medicina moderna se encarga del cuerpo físico, pero la gran mayoría de lo que llamamos medicinas alternativas ponen su ojo en la parte más energética, que es nuestro cuerpo vital, que en medicina tradicional china, por ejemplo, se trabaja a través de acupuntura, a través de hierbas y a través de la medicina india, no solo a través de la alimentación ayurvédica, sino a través del sistema de chakras, ¿sí? Estas ruedas como bobinas, motorcitos de energía que tenemos 7 principales, después hay otros más, pero vamos a hablar principalmente de los 7 que son comúnmente conocidos, que cada chakra tiene sus características de energía, como que se refiere a ciertos aspectos de la energía. Y cuando encontramos algún bloqueo en ese fluir de energía y en un chakra me encuentro con que tengo demasiada energía, voy a tener ciertos síntomas compatibles con eso. Y cuando vemos que el chakra se va deplecionando de energía y le falta porque quedó acumulada en otro sector, también vamos a tener otras manifestaciones, otros síntomas, pero todos estos síntomas me están hablando de que hay un desbalance. Entonces nosotros, a través de la medicina integrativa, que no es esto de tener que en una clínica tengo todas las especialidades, traumatología, ginecología, todo en uno, que muchas veces cuando uno googlea medicina integrativa se encuentra con esto, ¿no? Con que llaman integrativa a integrar en un mismo espacio-tiempo diferentes especialidades dentro de lo que es la medicina moderna, pero sigue apoyándose sobre un sistema newtoniano. Entonces vamos a pasar a una medicina integrativa real que tiene que ver con una visión cuántica, porque integra todos esos aspectos que muchas veces separamos con la medicina moderna, los juntamos para poder ver al ser como un sistema holístico, ¿sí? Entero. Porque como dijimos que todo es energía, está todo conectado,
yo no puedo separar lo que me ocurra en un determinado órgano de todos los otros, de todo el resto del sistema de nuestro cuerpo. Entonces vamos a indagar más que nada sobre qué significan las implicancias y el por qué. ¿Por qué decimos que todo es energía, que todo es uno, que está todo conectado? Así que desde ya les pido que cualquier duda, que pregunten, que ya vayan teniendo en cuanto a estos temas, ir escribiéndolos porque vamos a tener espacio para preguntas. Voy a tratar de desagotar todas las que estén dentro de mis posibilidades y también toda la parte de experimentación, porque luego de charlar toda la parte teórica sobre todos estos temas, además también el tema de que nosotros solemos dividir a la mente en mente consciente y mente subconsciente. ¿Qué es esto también? ¿Cuál es nuestra parte consciente? ¿Cuál es nuestra parte subconsciente? Y darnos cuenta que como la programación del subconsciente, imagínense, el subconsciente es 1.000.000 de veces más rápido que el consciente. Es el que maneja todas nuestras funciones básicas de nuestro sistema nervioso autónomo, de todo lo que tiene que ver con respiración, con deglución, digestión, excreción de la basura que acumulamos en el cuerpo, de los desechos que vamos produciendo, con las millones y millones de reacciones químicas que realizamos por segundo y mientras se dividen las células también a millones por segundo. Es increíble y milagroso y absolutamente mágico lo que es el cuerpo humano, todo lo que logra hacer, y el que está a cargo de todas estas actividades automáticas de las que no somos conscientes es el subconsciente. Y el subconsciente, dentro de lo que es el ser humano, es una manera práctica de poder insertarnos en el medio en el que nos encontramos de la manera más coherente posible, de acuerdo con ese sistema en el que voy siendo criado, dentro de una determinada cultura, dentro de una determinada familia, y ahí es donde se construyen los sistemas de creencias, los primeros pensamientos. En los primeros 7 años de vida, o sea, el chico no tiene como pensamientos tanto originales, puede hacer preguntas originales, pero siempre sobre la información que ya tiene, se va grabando en su subconsciente, porque los primeros 7 años de vida somos prácticamente una grabadora de todo lo que ocurre, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que experimentamos, porque es una manera de poder insertarnos bien. Puede suceder también porque los chicos también en estas épocas siguen conectados también con otras energías que después, a medida que vamos creciendo, las vamos reprimiendo y negando, así que pueden surgir algunas preguntas un poco más originales que quedan como de resabios de recuerdos de otros saberes que el niño puede llegar a sentir que tiene. Pero lo convencional es esta programación que nos va a determinar nuestra manera de ser, es como una estructura base de cómo nosotros vamos a dirigirnos el resto de nuestras vidas. Por eso podemos ver de repente una persona ya grande, añosa, y que tenga actitudes como un niño de 3, 4 años y hacer como estos berrinches que les podemos llamar. Pero muchas veces esto nos damos cuenta que es por conductas ya condicionadas que aprendimos en esos primeros 7 años de vida. Entonces nosotros lo que debemos hacer en este viaje del autoconocimiento es, para autoconocernos tenemos que autoobservarnos. Y al observarnos vamos a tratar de ver cuáles son los patrones que vamos repitiendo, cuáles son las situaciones que sigo atrayendo y uno no entiende cómo, que ya vamos a entender que gracias a entender que somos todos energía, la energía, todo lo que es energía tiene una vibración. Así que cada vibración va a tener una determinada frecuencia, y en física sabemos que frecuencias, vibraciones similares atraen a frecuencias, vibraciones similares. Entonces, si nosotros tenemos alguna creencia subconsciente, algún mandato que me hace pensar, por ejemplo, porque nací en una familia en donde están todo el tiempo recalcando y resaltando lo negativo de las situaciones, siempre ver como el vaso medio vacío, y
y que está todo mal y que nunca se sale adelante. Y a mí me queda esa idea subconsciente, por más de que en la vida trate con todas mis fuerzas de querer hacer algo y lograrlo, manifestarlo, y no lo puedo lograr, ahí me doy cuenta que tengo, como el subconsciente es 1.000.000 de veces más rápido, más poderoso, siempre va a terminar ganando la creencia subconsciente más que la idea consciente. Para que esa idea consciente funcione, voy a tener que entrar al subconsciente para poder modificar esa creencia, ¿sí? Por eso es importante autoobservar, ver qué pensamos, qué nos decimos a nosotros mismos, qué le decimos a los demás. Y una de las maneras para poder cambiar estos patrones subconscientes es a través de la hipnosis, ¿sí? La hipnosis es simplemente llevar a nuestro cerebro a un estado de onda cerebral que es similar a la que tenemos los primeros 7 años de vida. Ondas teta y ondas alfa principalmente, ¿sí? Que son las ondas de estado de calma, de paz y estado también de aprendizaje, porque es un estado muy sugestionable, sobre todo el de ondas teta. Entonces es como más fácil, es como que están las puertitas del subconsciente más abiertas. Entonces yo puedo tanto plantar información como sacar información de ahí. Como si fuese una computadora, sacar programas, desinstalar uno para instalar otro. Entonces va a ser muy importante. Bueno, yo hice varios entrenamientos y utilizo hipnosis ericksoniana. Vamos a aprender técnicas de autohipnosis, además de técnicas de meditación, de respiración, de relajación, una técnica de coherencia que me encanta, que habla de coherencia cerebro-corazón, ya que vemos que el corazón tiene una energía y un rango de magnetismo y eléctrico también mucho, mucho más amplio que el cerebro. Y nos ayuda muchas veces cuando sentimos las cosas a través del corazón, vamos a poder tomar decisiones mucho más acertadas, mucho más coherentes con lo que queremos, que si lo hacemos desde la cabeza, que justamente está en esta lucha dual entre lo que quiero y entre mi mandato subconsciente y entre las creencias que yo tengo y la nueva creencia que yo quiero incorporar. Entonces, con técnicas de hipnosis, lo que hacemos es bajar las ondas cerebrales, casi siempre estamos predominantemente en ondas beta, ¿sí? En el mundo adulto, donde uno está preocupado por todas las cosas que tiene que pagar, por mantener su trabajo, por querer lograr algo dentro de esta rutina que nos vamos armando, que muchas veces terminamos cayendo en piloto automático. Esto también lo vamos a charlar mucho. Pero es muy bueno todo el tema de la hipnosis, y dentro de lo que es el mundo de la hipnosis también vamos a comentar las regresiones a vidas pasadas, donde pude hacer entrenamientos gracias a Brian Weiss. Fui a 2 workshops y hoy en día lo implemento mucho en mi consulta particular. Así que también vamos a comentar como eso. Como recién les comentaba sobre las medicinas alternativas, también vamos a hablar de aromaterapia, de otro tipo de terapias con luz, con sonido, porque al descubrir que somos todos energía, vamos empezando a implementar justamente terapias que tengan que ver con la manipulación de estas energías, de aprender a cómo surfear con estas energías. ¿Sí? Vamos a entender por qué la homeopatía la han descartado muchísimas veces, porque no pueden creer que una sustancia que tenga una dilución tan grande de otra sustancia, tanto que cuando llego al preparado que quiero utilizar para un determinado tratamiento, si yo mido no tengo ninguna partícula en sí de esa sustancia que yo en un principio quiero utilizar sus propiedades. Lo que queda es como queda impresa la energía en ese preparado de la sustancia que fui diluyendo. Esto lo vamos a también explicar. A través de este nuevo paradigma, de esta nueva visión cuántica, se pueden explicar muchísimas cosas, podemos entender las cosas muchísimo mejor y las podemos también utilizar para nuestra vida personal, como decía, con todo nuestro entorno, y sobre todo nuestra vida profesional.
las implicancias que tiene esto en nuestra manera de, de conducir nuestro consultorio es realmente muy, muy importante y muy significativo los cambios que se llegan a ver cuando uno logra otra comprensión de las cosas. Porque muchas veces uno queda como varado en este lugar de víctima de por qué siempre me pasan estas cosas a mí y siempre pasa lo mismo, y no nos damos cuenta que estamos basándonos sobre ciertas creencias subconscientes que deberíamos cambiar para poder abrir la posibilidad de que ocurran cosas diferentes, porque si pienso siempre lo mismo, los pensamientos, como dijimos, todo es energía, los pensamientos también son energía. ¿Qué energía, qué vibración estoy tirando con ese pensamiento? Porque si las vibraciones similares atraen vibraciones similares y yo estoy todo el tiempo pensando en negativo, con una visión pesimista, voy a terminar atrayendo más situaciones de lo mismo, ¿no? La definición de locura que decía Einstein era el hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. No va a suceder, vamos a tener que salir de esa mentalidad que creó el problema, salir de ahí para ver la solución, si no siempre voy a ver la cuestión desde el lado de lo que es el problema. Entonces, acá también podemos ver la utilidad que tiene hasta en las cosas más mínimas, porque nosotros teniendo un pensamiento, cambiando mi enfoque, mi atención, en vez de dársela a ese pensamiento, se la doy a otro, lo puedo hacer, por ejemplo, de manera que en un principio ni yo me lo creo, pero lo sigo practicando, lo sigo haciendo, hasta comprobado que después 21 días, un mes, cuando repito una conducta, esa conducta empieza a hacerse automática. Eso quiere decir que tengo nuevas conexiones neurales, ¿sí? Neuronales. Y mientras esas conexiones más las uses, como que se pavimentan, por decirlo de una manera, y uno va más rápido por esas, en vez de por las otras que tenía ya hace mucho tiempo, era la misma ruta que venía usando, mientras menos la uso, se va como transformando medio en un caminito de tierra, después le va saliendo pasto y después casi que ni la veo porque no la estoy usando. Entonces, a los pensamientos que yo les doy energía, esos son los pensamientos que de alguna manera después se van a manifestar en nuestra realidad. Y ahí entendemos también el por qué dicen somos lo que pensamos. Así que tenemos muchísimo para hablar. Desde ya les digo, vayan anotando todas las preguntas que puedan llegar a tener y dentro de mis posibilidades voy a contestar todo lo que quieran. Yo siento como una misión esto de comunicar todo lo aprendido, porque realmente cambia la realidad, la manera de pensar, la manera de ser, y como vemos que en la naturaleza todo cambia. Nosotros somos los únicos que nos queremos aferrar a ciertas situaciones y no cambiar absolutamente nada, y si nos dan a elegir, preferimos quedar como estamos antes de cambiar. Ahora vamos a entender la necesidad muchas veces de estos cambios, porque van a suceder por las buenas o por un camino un poquito más complicado, por las malas, a través de justamente de desbalances en nuestra salud, que son mensajes justamente para descubrir cuál es ese desbalance, para volver a balancearme, a lograr un equilibrio, una homeostasis, porque el cuerpo es súper sabio. Imagínense que cuando nosotros nos vamos a dormir no manejamos absolutamente nada y el cuerpo se encarga de millones y billones de cosas y nos despertamos al otro día y lo tomamos por sentado, que retenemos las memorias del día anterior, lo aprendido, todo lo que seguimos procesando de información, que mientras estábamos durmiendo estuvimos digiriendo, estuvimos limpiando desechos, estuvimos haciendo 10.000 cosas. Así que vamos a entender que la naturaleza y la realidad de las cosas no surgen a partir de nuestro cerebro, como en algún momento se decía, sino que nuestro cerebro es simplemente una súper complicada biocomputadora que procesa información de lo que tenemos en el ambiente, que captamos a través de los sentidos, procesamos la información a ver qué reacciones voy a tener ante ese ambiente, ante esa situación. Así que como podemos ver, toda la información que voy a estar hablando está todo muy, muy interconectada con todo. Así que vamos a ir empezando
de a poquito, dando un panorama más amplio, después entrando en detalle y según el interés de los participantes podemos ahondar en algunos aspectos más que en otros. Así que desde ya los invito, los espero. Muchísimas gracias, Selva, por este espacio nuevamente y gracias. Adiós.